Así que, bueno, primero agradecerles por estar aquí nuevamente. Ya está la última sesión del taller de Excel avanzado. Si se han dado cuenta, hemos ido avanzando gradualmente en la complejidad de los análisis de la información que estamos trabajando. Así que una solución como esta la pueden considerar que es una solución avanzada en Excel, porque estamos haciendo análisis avanzado de información, así que eso es muy valioso actualmente en el ámbito laboral. Y también hoy vamos a plasmar todo el esfuerzo que hicimos la sesión anterior en homologar la información, en trabajarla adecuadamente, porque vamos a diseñar gráficos y con estos gráficos crear nuestro dashboard, luego nuestro panel de control. Así que ahora ya se va a ver como en más concreto el trabajo que hemos hecho. Y aquí ya van a poder ver con mayor detalle quizás ciertos aspectos más avanzados de la herramienta que permiten hacer que estos gráficos sean interactivos. Porque para quienes han estado en los talleres anteriores, en Excel intermedio vimos la creación de gráficos, pero esos gráficos eran estáticos. Entonces ahora lo que buscamos es agregarle un poco más de complejidad y hacerlos dinámicos o interactivos. Así que en eso nos vamos a centrar en esta sesión. Em, bueno, antes de comenzar, sí, como ya es de costumbre, em, vamos a mencionar las consideraciones de estos talleres. Lo primero es que estos talleres son impartidos por alumni de la Universidad Católica del Maule y son totalmente gratuitos. No hay restricciones en cuanto a la asistencia de estos talleres. Si ustedes quieren, pueden em, asistir a todos los talleres de alumni. No hay ninguna restricción en ese sentido. Y para las personas que no pudieron estar en uno de los talleres y no pierdan la continuidad de lo que nosotros estamos viendo, se hace el esfuerzo de subir este material al canal de YouTube. Así que ustedes lo pueden repasar también. Yo les recomiendo que si están en esta clase, luego lo vean también en YouTube para empezar a repasar los conceptos, porque recuerden que, bueno, con todo esto de la inteligencia artificial, que estamos utilizando ahora les va a dar bastante apoyo para ustedes empezar a crear sus propios proyectos o sus propias conclusiones. ¿Se fijaron la clase anterior que nosotros solo planteándole problemas, ya Excel nos puede... estaba muy brillante, creo. Ahí sí, ahí sí. Excel, o sea, perdón, estos asistentes de inteligencia artificial, Constanza, profesor, después usted hará algún curso de inteligencia artificial o ChatGPT. El año pasado hicimos uno, pero desgraciadamente nunca se subió. Entonces, cuando pasa un tiempo, luego ya no podemos rescatar esos videos. Así que y sí, ya lo hicimos, pero para este año no tenemos nada planificado. La inteligencia artificial ha avanzado mucho, así que voy a intentar consultar con alumni de la Universidad Católica del Maule para que planifique algo. Si es así, se les va a avisar por los correos electrónicos. ¿Ok? Entonces, sí, también los motiva a que vengan a todos estos tipos de talleres. Yo el año pasado impartí bueno, el de Excel, el de inteligencia artificial y el de Power BI. El de Power BI está cerrado. Lo vamos a hacer de vuelta de vacaciones. Así que los motivo a que vengan a ese porque es, Power BI es una plataforma que está en auge. Es de Microsoft también. Y como ya a las personas se les está exigiendo hacer análisis, estos tipos de análisis que nosotros estamos haciendo en Excel, se les está exigiendo que aprendan a hacerlo, pero Power BI tiene la característica o la verdad que ese programa se creó para resolver estos tipos de soluciones. Entonces, tenemos muchas más herramientas para ahondar más en estos tipos de análisis. Así que si ustedes ya están aquí y les interesa este camino, les recomiendo que, perdón, que me apareció un mensaje del antivirus.
no creo que les aparezca a ustedes la pantalla. Ahí lo saqué. Y les recomiendo que continúen en estos talleres porque, bueno, son gratuitos. Nos enfocamos en buscar cosas que a ustedes les aporten en su ámbito laboral o en la vida personal también, pero que sean como proyectos. Así que aprovechenlo. Y bueno, como continúa con el tema de Power BI, ahí tenemos más herramientas para hacer análisis un poco más profundo. Y según mi criterio, en un tiempo más va a ser requerido. Como ahora se pide que ustedes tengan habilidades en Excel, en unos años más se va a exigir que tengan habilidades, o no exigir, pero se va a pedir, va a ser un plus, que tengan habilidades en Power BI. Bueno, siguiendo con les comento Power BI porque se enfoca en el mundo de los dashboards. Y esta sesión vamos a enfocarnos en eso. Entonces, está relacionado. Así que también para que no se me olvide, les voy a enviar, si alguien quiere compartir el enlace de la reunión por el chat, voy a poner el enlace y de esa forma quien quiera compartirlo y si alguien tiene tiempo, se puede meter en esta reunión. Yo voy a estar aceptando a todas las personas que están entrando. Así que, siguiendo, bueno, dejando de lado las consideraciones, en la estructura del taller, ustedes ya la han visto, si es la primera vez que están en estos talleres, les cuento que hicimos el Excel básico en abril, el Excel intermedio en mayo y el Excel avanzado, que es esta es nuestra última sesión, hoy, miércoles 25. Así que si quieren, también les voy a dejar el enlace del canal de YouTube de Alumni para que vayan ahí y revisen los talleres o las sesiones anteriores. ¿Ok? Se está haciendo todo lo posible para subir la sesión del Excel intermedio que quedó pendiente los últimos dos videos, pero pronto van a estar arriba. Entonces, ahí abordamos temas más, no tan avanzados como esto en cuanto a análisis, y nos enfocamos más en la herramienta, que ustedes se sepan desplazar bien con el teclado, que sepan ir a tocar ciertas funciones para afectar detalles como un poco más técnicos, más que lo que hemos visto ahora, más relacionado con la herramienta, así que no está de más que lo vean. En cada sesión o en cada nivel nos enfocamos a abordar distintos problemas. Entonces, para darle la oportunidad a las personas que llegan a algún taller sin haber estado en los previos, que entiendan, porque tomamos un problema desde cero, y también para las personas que han estado en los talleres anteriores, para no repetir las mismas ideas. Entonces ahí ya tienen varios ejercicios distintos que pueden ir desarrollando para comprender o interiorizarse con la herramienta. Julio pregunta, ¿dónde puedo encontrar la sesión 2 de este curso de Excel avanzado? La sesión 2, que fue la anterior, aún no la suben. Ok, entonces por eso, de cierto modo, es bueno que ustedes estén aquí porque les da tiempo para aprender con anticipación. Porque es un poco aleatorio cuando las personas de Alumni tienen tiempo para descargar el video y subirlo a la plataforma y luego enviar la notificación por correo electrónico. Entonces, claro, de una forma para motivarlos a los que quieren no perderse nada, porque también ha pasado que, como el taller de inteligencia artificial del año pasado no se subió, las personas que estuvieron ahí nomás aprovecharon de conocerlo y conocer todas las cosas que se pueden hacer con eso. Pero em, siempre tuvimos la idea de subirlo, solo que se perdió. Y como eso también pueden pasar en estos talleres de Excel y de Power BI. Así que si ustedes realmente están interesados, háganse el tiempo y asistan a las clases en vivo. Así que sin ir más allá con estos temas, vamos a entrar directamente al ejercicio que estamos desarrollando en este taller para darle forma ya a nuestro panel de control. Si hay alguien que no estuvo la sesión anterior, que fue el lunes pasado, donde dimos una introducción de qué eran los paneles de control, en un resumen súper simple, recuerden que, eh, por ejemplo, en la vida real, los pilotos de aviones tienen un tablero con todos los indicadores necesarios para mantener el vuelo a salvo. Velocímetro, altura, el radar.
probablemente algo que tenga que ver el tiempo o las condiciones atmosféricas. Entonces, son muchas cosas que los pilotos van monitoreando. Y la forma de hacerlo es a través de aspectos gráficos, como son los gráficos. Ya puede ser el velocímetro, tiene una aguja que se mueve, la altura probablemente se marque eh, con, con una barra vertical que muestre si están en zonas en zona segura o en zona de peligro. Entonces, son cosas que visualmente hacen que las personas, en este caso el piloto, reaccione a tiempo para evitar tragedias. En cuanto a un proyecto o en cuanto a un negocio, también se podría pensar que es para evitar tragedias, porque si un negocio se va a la quiebra por una mala decisión, pues, se podría considerar una tragedia. Y también puede ser para mantener a la gente tranquila si las cosas van en orden. Y la única forma de saberlo es gracias a estos paneles de control. Porque por más que uno tenga acceso a sus datos y tenga control sobre sus datos, si no sacamos información de los datos, no, de cierto modo estamos como ciegos y no podemos tomar decisiones. ¿Ok? Así que ahora yo voy a compartir mi pantalla completa. Eh, sí, ahí están viendo mi pantalla completa. Y yo también me puse en primer plano, así que chicos, si no están viendo mi pantalla, quizás quienes están en algún celular o en un iPad o tablet, probablemente tenga que tocar la pantalla, o sea, eh, la imagen que tiene mi pantalla que yo estoy compartiendo para dejarla en primer plano y no me vean a mí tan grande, sino que vean lo que estamos haciendo acá. Para los que están en el computador no hay problemas, eso se va a arreglar solo. Así que, en todo caso, si alguien tiene problemas con eso, me avisa y me saco de primer plano. Eso es solo para mantenerme a mí en primera posición cuando estoy hablando, ¿ok? No tiene más sentido. Así que vamos a abrir nuestro, voy a dejar el chat por acá, y vamos a abrir nuestro archivo, que es como lo dejamos en la sesión anterior, que en resumen tenemos una base de datos unificada, porque teníamos distintos orígenes de datos, y esta base de datos unificada agregamos fórmulas para enriquecerla. Por ejemplo, puede ser el precio final, es una fórmula que lo dejamos para eh, que en una columna tenga mucho más contexto de la situación. En este caso era que las citas que no han sido realizadas, bueno, para entrar más, irnos más a retroceder en el tiempo, esta es una base de datos de un salón estético. Entonces, lo que tenemos acá son los registros de las citas que se han hecho, los registros del cliente, del servicio que se hizo, del precio que tuvo ese servicio y el día de la semana, que era interesante para analizarlo también. Entonces, cosas que nos pueden permitir hacer análisis interesantes. Entonces, como el contexto por detrás de esto es que hay registros donde tenemos que el estado de la cita nunca se realizó. Lo tenemos como citas canceladas. Aquí lo podemos ver. Entonces, al tener citas canceladas, ese precio que se refleja en ese movimiento no se refleja en los ingresos no se reflejan los ingresos del negocio. Así que aquí hicimos una fórmula para que el estado cancelado no se considerara en nuestro análisis. Aquí en el chat dice Esteban, Alex, ¿pueden enviarlo el archivo de nuevo? Mira, yo... Ah, no lo tengo subido. Ah, ya, mira. Voy a enviar el original porque con los cambios no lo tengo. Yo lo envié al área de alumni para que cuando envíen el mensaje, el correo electrónico con que el video ya está cargado en YouTube, lo adjunten. Entonces ahí ustedes lo tendrían.
Pero de igual forma, este es el archivo original y nosotros con ciertos pasos llegamos a esto que estaban viendo ahora. ¿Ok? Así que eso, como resumen. También lo que hemos visto en en este taller es que hemos estado utilizando el asistente ChatGPT, principalmente porque es muy valioso para eh, las, eh, las empresas ahora, saber utilizarlo en el ámbito laboral. Entonces, lo hemos estado utilizando en distintos niveles de esta solución y aplicándolo. Este es un contexto 100% laboral. Entonces, aquí ustedes ya tienen la expertise de utilizar la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Dice Paulo, disculpe la hora, profe, llegué recién, estoy preparando mis cosas para ir a una capacitación mañana en la municipalidad. No hay problema, Paulo. Si me escuchas y te queda alguna idea dando vueltas, está bien. Después, lo ideal es que te des el tiempo de revisar el video en YouTube, ¿ok? Así que, ahora yo veo todos los videos. Súper, Paulo, qué bueno. Así eh, así pueden repasar. Yo les recomiendo a todos que lo hagan. Ahora me he dado el tiempo de hacer esta introducción larga porque eh, lo que vamos a ver no nos va a tomar tanto tiempo, pero lo interesante es que les quede claro, porque son ajustes bien, mm, son detalles los que vamos a ir viendo y tocando en Excel. Así que también esto de hablar más es para que ustedes tengan la confianza de si tienen alguna duda, me pregunten solamente, ¿ok? No pierdan esa oportunidad porque después en YouTube va a ser lo que nosotros hacemos ahora, replicado ahí. Si no, ustedes no lo comentan, no vamos a tener cómo solucionar ese inconveniente. Así que, volviendo al tema de ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, recuerden que aquí usamos ChatGPT porque es gratuito pero si ustedes tienen un plan o si tienen preferencia por otro asistente, pueden usarlo sin ningún inconveniente. ¿Qué es lo que nosotros quedamos en la conversación? Yo, mientras estaba hablando con ustedes, estaba haciendo scroll hacia arriba para recordar y tenemos acá el, perdón, vamos a hacerlo de nuevo. Empezamos a a consultar por fórmulas específicas, ¿ok? Pero yo quiero llegar a la parte donde nos mencionó qué gráficos vamos a hacer para empezar a replicarlo. Desde ya, nosotros ya tenemos nuestra base de datos preparada y vamos a hacer nuestros gráficos. Así que sí. Ah, ok. Aquí le habíamos preguntado que si nos puede ayudar, si nos podía orientar en cómo crear estos gráficos. Y estos gráficos, aquí nos empezó a decir, pon cierta columna en el eje X, suma cierto monto en el eje Y y de esa forma te va a dar el gráfico. Así que es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Lo primero, las tablas dinámicas nosotros las vimos con mayor detalle en el taller anterior, pero haciendo un resumen súper rápido, lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos nuestra base de datos con la cual queremos crear una tabla dinámica, tenemos que seleccionar todo el rango de nuestros datos. Yo en este caso estoy usando el teclado, no voy a explicar cómo hacerlo porque están en esos detalles, en esos videos, pero... Lo que voy a hacer, voy a seleccionar el dato, perdón, el rango completo de datos de nuestra base. Así que tomo mis datos y luego ustedes con el mouse se van a la pestaña Insertar y apretan tabla dinámica. Tenemos dos opciones. La tabla dinámica por defecto que no viene nada preconfigurado y la tabla dinámica y las tablas dinámicas recomendadas que aquí Excel se adelanta un poco e intenta orientarnos de qué montos son sumables, cómo lo podríamos agrupar y cosas así. De hecho, si yo hago clic en tablas dinámicas, me propone que haga una agrupación por servicio y la suma de los montos. Estos son montos grandes, son 3 millones, claro, porque estos son montos de un año completo. Entonces, en 3 millones ganamos, o sea, perdón, en un año ganamos 3 millones, casi 200.000 pesos solo haciendo coloración. ¿Ok?
y cosas así. Entonces tenemos acá ciertas ideas que nos propone Excel. Yo personalmente estoy utilizando la tabla dinámica vacía. ¿Ok? Yo aprieto el botón de tabla dinámica. Aquí me pregunta cuál es el rango, pero yo como ya lo tengo seleccionado, porque si recuerdan yo lo que hice fue seleccionar mis datos y luego apretar el botón de tabla dinámica. Entonces ya tengo el rango con los datos que voy a trabajar. Y solo tengo que apretar aceptar. Y al apretar aceptar, se me crea una nueva hoja. Si se fijan aquí dice hoja uno. Yo lo que voy a hacer la voy a mover hacia el final y le voy a poner tablas dinámicas, ese nombre. Y solo, bueno, y tablas dinámicas en plural porque vamos a hacer más de una. Eh, es- tablas dinámicas. Y si se fijan, la hoja está vacía. Si yo hago clic en cualquier parte de la celda, se pierde una barra que aparece al lado derecho de la pantalla, que es la que me permite modelar mi tabla dinámica. Porque, bueno, como estamos haciendo un resumen rápido sobre las tablas dinámicas, lo que esto nos permite hacer es ordenar y agrupar nuestra información, que es de nuestra base principal de una forma, de la forma que más se nos acomode. Entonces, nosotros tenemos la libertad de tomar ciertas columnas y dejarlas como fila o sumar, agrupar ciertos datos. También los valores que están como en cada fila los podríamos convertir en columnas. Entonces, básicamente lo que nos permite es tomar esta tabla y empezar a modelarla como físicamente, como nosotros queramos. ¿Ok? Así que quizás es un poco enredado, pero aquí lo van a ver. Por ejemplo, tenemos las fechas en una columna y cada fecha en una fila. Yo fácilmente podría hacer tomar las fechas y dejarlas como columnas. Si se fijan, aquí está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, todo el año hacia los lados, o sea, en las columnas. O también podría dejarlas como fila, como lo teníamos en nuestra base de datos, pero agrupada. Entonces, nos permite hacer lo que nosotros queramos. Eso, por eso es tan bueno. Y yo diría que es una de las herramientas más importantes de Excel, son las tablas dinámicas. Para este tipo de ejercicios, que son los análisis de datos y que es lo más valorado ahora. De hecho, no sé si alguien está aquí porque quiere aprender macros, pero las macros ya están obsoletas según mi punto de vista. Así que tenemos un video en YouTube donde explicamos las macros. Les voy a pasar el link para que lo vean. De hecho, voy a aprovechar y se los voy a pasar de inmediato en el chat. Es, este enlace va directo con el tiempo. Porque este fue el curso del año pasado. Entonces yo expliqué esto sobre la visualización de datos y la segunda parte la dediqué en explicar las macros. Entonces ese link lo lleva directamente a la segunda parte. ¿Ok? Entonces ahí ya quien quiera profundizar, ahí está. Pero ahora 100% vamos a dejar eso de lado y nos vamos a enfocar en el análisis de datos porque, como les decía, las macros ya están obsoletas. No se pide mucho esa habilidad. Pero nunca está de más tener la confianza de decir, sí, yo sé qué son las macros y sé cómo se utilizan. Así que échenle un vistazo a ese video. También, bueno, si lo quieren buscar más adelante y no tienen acceso a este enlace, solo busquen en el canal de Alumni UCM la, mm, el, el video de Excel avanzado del año pasado. Hoy estamos a 2025 del año 2024. ¿Ok? Entonces ahí se van al minuto 37 y van a ver las macros. Así que si seguimos con esta maravilla que son las tablas dinámicas, vamos a poder modelar nuestra información como nosotros queremos. Pero, ¿cómo nos conviene más modelarla? Para eso
vamos a seguir las instrucciones que nos dijo ChatGPT, que nos decía que para el gráfico de ingresos mensuales, que uno de los gráficos que nos propuso y nosotros dijimos, ya, este está bueno para hacerlo, necesitamos hacer, agrupar la información. En este momento solo estoy leyendo su respuesta, no estoy haciendo nada más. Dice que hay que agrupar la tabla por la columna de año, o perdón, mes, porque ya sabemos que esta base de datos tiene solo un año, entonces agruparla por año no tiene sentido, pero sí por meses. Y sumar el campo precio. Pero nosotros en nuestra base de datos, recuerden que el campo precio CLP ya no nos sirve por el tema que explicaba que habían tan consideradas las reservas canceladas. Entonces, también, esto vamos a modificar un poco porque como son valores tan altos, estamos viendo millones, para que en el gráfico se vea mejor, lo vamos a dividir en un millón para que los montos que nosotros veamos no tengan tantos números y sepamos que son millones. Entonces, aquí en la fórmula vamos a poner que, recuerden que analizaba si el estado estaba realizado, me trajera o me imprimiera el valor del precio. Cuánto es el monto que se cobró por ese servicio. Y si no, que nos muestre un cero. Entonces, si nosotros queremos mostrar este valor en millones, y no en pesos, bueno, en millones de pesos y no el número completo, vamos a tomar el valor y lo vamos a dividir en un millón. Eso quiere decir que cuando aparezca 3 millones, nosotros vamos a ver 3. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces ponemos un millón acá, el valor dividido en 1,6 ceros. ¿Ok? Apretamos Enter. Y ahora voy a desplegar todo, bueno, replicar toda mi fórmula hacia abajo. Y claro, aparece en cero, pero es porque yo no lo tengo con decimales. Si le empiezo a dar decimales, aquí ya vemos el valor. Miren, quizás está un poco confuso. Voy a volver los cambios atrás. Y aquí voy a poner el precio en millones. Y vamos a aprovechar de poner la moneda CLP porque mientras más claro, todo mejor. Entonces, precio en millones CLP. Y lo que vamos a hacer, vamos a tomar el valor de nuestra columna acá y la vamos a dividir en un millón. Entonces, de esta forma, un, dos, tres, un, dos, tres. De esta forma, tenemos los valores agrupables, o sea, tenemos la capacidad de verlos en detalle o resumidos. ¿Ok? Y así ya no nos confundimos con nada. Entonces, lo utilizamos cuando consideremos que sea conveniente o utilizamos el precio en CLP si vemos que estamos viendo números muy pequeños. Así que, eh, siguiendo con la creación de la tabla dinámica, ChatGPT nos decía que necesitamos usar la columna, perdón, claro, la columna, que en una columna esté el año mes y al lado esté la suma de los precios. Entonces, para hacer eso, nosotros solo tomamos la fecha y la llevamos a las filas para que en la primera columna me aparezca cada registro de las fechas. Pero si se fijan, una cosa súper valiosa que tiene las tablas dinámicas es que la fecha la apertura o la agrupa por meses y por años. Bueno, la fecha, si la vemos acá, es una fecha al detalle máximo, el 2 de julio del 2024. Pero si nos vamos a la tabla dinámica, tenemos la fecha como número único, como el que le acabo de mostrar, o como meses. Eso quiere decir que en los meses agrupa todos los días de ese mes en específico. Así que ese es el que vamos a utilizar. Si se fijan, todas las columnas de la tabla, desde la A hasta la L, deberían estar acá. Aunque, ya esto es importante que lo sepan también, va a estar de la A hasta la K, porque la columna L nosotros la creamos después de haber creado la tabla dinámica. Entonces esto es importante que sepan también cómo actualizarla y cómo incorporar datos nuevos, porque muchas veces uno está haciendo estos análisis y dice, oh, me falta una columna. La crea y no le aparece en su tabla dinámica, entonces no la puede utilizar para modelarla. Lo que tiene que hacer es un paso para que la vuelva a considerar.
o sea, para que refresque la información con la que está constituida la tabla dinámica y considere los cambios que se han hecho, ya sea agregar nuevas columnas o quizás se modificaran los datos que están aquí en esta base de datos. Así que lo primero que vamos a hacer antes de empezar a modelarla es irnos a tabla dinámica y cambiar el origen de datos. ¿Por qué vamos a cambiar el origen de datos? Porque si se fijan, no sé si lo pueden ver, pero la línea punteada o discontinua, esa línea en línea verde que se ve, nos indica el rango de datos que estamos utilizando para nuestra tabla dinámica. Y si se fijan, la columna L está fuera de ese rango. Así que lo que vamos a hacer es ahora incorporarla, seleccionando los datos, pero considerando la columna nueva. ¿Ok? Y una vez que ya esté incluida en nuestros datos, solo apretamos aceptar y si se fijan aquí abajo, ahora me va a aparecer en la columna precio en millones, que anteriormente no aparecía. Entonces ahora sí nos aseguramos de que tenemos todas nuestras columnas de nuestros datos, desde la A a la L, incorporadas en nuestra tabla dinámica. Y luego esto mantiene el orden que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Si se fijan, la columna hace referencia a fecha y así sucesivamente hasta que llegamos a la última con precios en millones. Pero luego de eso, la tabla dinámica añade días, si se fijan aquí dice días, entre paréntesis fecha, y meses, entre paréntesis fecha también, porque nos dice que está haciendo, que esto se generó en base al campo fecha. Porque si tuviéramos más campos de fecha, probablemente aquí me aparecería días y meses y entre paréntesis el nombre de la otra columna, ¿ok? Que puede ser fecha, no sé, de vencimiento o fecha de cualquier cosa, ¿ok? En este caso nosotros tenemos solo una fecha, por eso nos crea estas dos. Y yo voy a utilizar meses. Bueno, primero voy a utilizar la fecha completa para que vean cómo se comporta. Cuando yo utilizo la fecha completa, me incorpora de forma automática los campos que se crearon. Y eso me permite que yo puedo aperturarla al máximo de detalle. Si se fijan, enero tenemos del 1 de enero hasta el 31. Y así sucesivamente. Con cada mes que abra, si abrimos febrero, va a cambiar porque es hasta el 28. Y así, si se fijan, representa la realidad de la fecha. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a sumar el precio en millones. Y aquí podemos ver que en enero del año 2024 hicimos un valor total de 29 millones. Le vamos a agregar un poco de decimales para saber cuánto es aproximado. Le vamos a agregar solo uno. 28,6 millones hicimos en enero. Pero ¿qué pasa? Ah, y bueno, y aquí yo también puedo ir aperturando y ver cuánta plata hicimos en estos días específicos. Por ejemplo, el 2 de enero hicimos 1 millón de pesos. Aquí el 13 de enero hicimos 2 millones de pesos en nuestra salón de ingresos. Pero ¿qué es lo que pasa? A mí no me interesa ver tanta apertura. Yo solo me quiero quedar con los meses. Entonces, tenemos dos opciones. O ir directamente, como ya conocemos eso, ir directamente a nuestros campos y seleccionar solo meses. Acá, yo hago clic en meses y me lo agrega de forma automática en mis filas. La otra forma de hacerlo manual es tomarlo, arrastrarlo y llevarlo a la fila. ¿Ok? Bueno, con esto lo que hacemos es que nos evitamos de eliminar los campos que me agrega de forma automática e irnos directamente a la solución. Porque si se fijan, si agrego la fecha, ya sea porque le hago clic o porque, perdón, esto se agregó. Si bien le hago clic o lo arrastro, me crea las otras y luego si yo me quiero solo quedar con los meses, tengo que eliminar los días y eliminar la fecha. Y ahí me quedo con los meses sin ese más que me apertura los datos. Entonces, ChatGPT, retomando, con esto ya acabamos la introducción a las tablas dinámicas y nos vamos a resolver el problema. ChatGPT nos dijo que necesitamos tomar los meses y la suma de precios. Entonces nosotros vamos a hacer eso, de tomar los meses y la suma de precios. Vamos a utilizar el millón en millones. Podemos utilizar el precio final o el precio en millones.
porque recuerden que este precio que está acá no está malo. Está bueno, pero considera ventas que no se realizaron. Entonces, podemos hacer clic y automáticamente nos lleva el- el- la suma de los valores, o perdón, automáticamente genera la suma de los valores. Si se fijan, esta parte de acá es la que agrupa los datos. O también puedo tomar y arrastrarlo, lo que usted le acomode más. Entonces, con esto, nosotros ya podemos crear un gráfico. Y ese gráfico va a ser dinámico. ¿Por qué? Porque los datos provienen de una tabla dinámica. Entonces, de la misma forma como yo puedo, solo para que lo vean, como yo puedo agregar columnas, eh, a mi antojo, crear aperturas de datos, quitar aperturas de datos, de la misma forma podemos ir modificando cómo se ven estos datos en el gráfico, porque es un gráfico dinámico, ¿entienden? Así que esa es una de las ventajas de utilizar estos tipos de gráficos. Así que yo voy a volver a dejar como estaba esta base de datos, perdón, esta tabla que tenemos los meses por un lado y la suma de todos los ingresos, entonces sabemos que en cada mes cuántos montos generamos de ingresos. Y ahora me voy a insertar y puedo insertar un gráfico. Como el gráfico se va a crear desde una tabla dinámica, el gráfico automáticamente se va a hacer un gráfico dinámico. Si por ejemplo yo tomo estos datos, los voy a... perdón, yo tomo estos datos, los voy a copiar aquí al lado, pero no como tabla dinámica, sino que como datos. ¿Ok? Y aquí inserto un gráfico. Este gráfico no va a ser dinámico. Va a representar la información que está acá, pero yo no puedo hacer nada. No puedo afectar en su estructura. No puedo aplicar filtros, no puedo hacer nada. Entonces, si yo hago esto mismo, genero el gráfico de la misma forma, pero considerando la tabla dinámica, me voy a insertar, agrego un gráfico. Si se fijan, tiene unos botones acá. Y estos botones es lo que lo hace dinámico. Por ejemplo, yo podría seleccionar o hacer que el gráfico solo me muestre de enero, febrero y marzo, los primeros 3 meses del año, y cambia. Y también este filtro de acá me filtra en mi tabla dinámica. Entonces, con eso ya quedan conectados. Los otros datos quedan, bueno, los otros datos de la forma normal, cuando el gráfico no queda dinámico, quedan conectados, pero yo tendría que ir modificando los datos de forma manual. ¿Ok? Y esto ya lo hace interactivo. Una parte de lo interactivo que va a quedar nuestro panel de control. Porque recuerden que esto es un gráfico, pero para crear nuestro panel de control necesitamos un conjunto de gráficos, ¿ya? Que de forma estratégicamente fueron elegidos para solucionar o para sacar conclusiones interesantes de nuestra información. Así que vamos a quitar el filtro para que no nos afecte en nuestro análisis futuro. Y aquí tenemos ya un gráfico. Esto lo vamos a eh, mover cortando el gráfico y pegándolo en esta hoja que se va a llamar dashboard. Le vamos a poner eh, ese nombre que es más corto para no poner panel de control, ¿no? Dashboard es lo mismo. Entonces vamos a cortar, yo apreté control X y lo vamos a pegar acá, control V. Y como esto estamos analizando la tendencia del año, me interesa que quede bien claro. Entonces le vamos a dar más, lo vamos a agrandar para que se vea con claridad el, el movimiento de cada punto que va representando los ingresos que tuvimos en cada mes. De hecho, miren, como nosotros, si se fijan, para utilizar el tema de la base del Lucio, de este estilista que tiene una sucursal que es más premium, nosotros tenemos aquí, creamos en la columna J, etiquetamos los datos para saber cuáles vienen de la plataforma y cuáles vienen desde la sucursal premium. Entonces lo podemos utilizar para generar em, dos, eh, dos líneas y que nos muestre la tendencia por separado. Entonces, vamos a tomar la tabla dinámica y vamos a aprovechar de tomar la sucursal y llevarla a la columna. Y de esta forma, nuestra tabla dinámica ya se movió, ya cambió.
Ya no incorpora la línea azul, ya no incorpora la suma de los dos sucursales, sino que ahora estamos viendo las sucursales por separado. Y vamos a aprovechar de insertar, no, perdón, hago clic sobre el gráfico y me voy al diseño del gráfico y vamos a insertar la leyenda, no, la etiqueta de datos para saber los montos, porque nos muestra un punto, pero a nosotros nos interesa saber cuánta plata hicimos. Y la vamos a dejar como encima, de esta forma. Pero ahora ya no tiene sentido ver los millones porque esta sucursal gran parte de los meses o del año no hizo más de 1 millón de ventas. Entonces vamos a irnos a la tabla dinámica nuevamente, que está aquí en nuestra eh, pestaña tabla dinámica, perdón, nuestra hoja tabla dinámica. Y en vez de hacer la suma de precios en millones, lo vamos a hacer en precio final, que es, aquí lo podemos ver en CLP, ¿ok? En pesos chilenos. Entonces aquí ya podemos ver el valor más exacto. Si se fijan, es mucho más fácil trabajar con esto que con un gráfico normal porque nosotros afectamos nuestra tabla dinámica y se nos modifica de inmediato nuestro gráfico. Y de hecho nosotros podríamos hacer los cambios directamente acá, pero a mí me interesa que ustedes lo vieran, cómo se estructura la tabla y que repercute en este gráfico. Pero yo al hacer clic en el gráfico también tengo las opciones. Si quiero la sucursal la llevo a los meses, no tiene sentido, pero también se va modificando. Entonces, están conectadas. Así que ya tenemos un gráfico. Si seguimos, al segundo dice, esto es importante, poniéndole el nombre a nuestros gráficos, ya sea como con título eh, o con a las tablas dinámicas. Si le hacemos clic derecho, dice opciones de tabla dinámica. Nos vamos ahí y acá nos aparece el campo nombre de tabla dinámica. Y nosotros le vamos a poner el nombre, porque tenemos que ser ordenados, porque más adelante esto lo vamos a utilizar. Entonces, esta tabla hace referencia a los ingresos mensuales. ¿Ok? Le pongo aceptar y no se ve el nombre por ninguna parte, pero nosotros sabemos que estos datos hacen referencia a eso y que le pusimos el nombre. Si queremos ponerle el título a esto, nos vamos al diseño, agregar elementos y aquí dice título del gráfico. Ustedes pueden explorar más, si se fijan en esta pestaña de diseño, podemos cambiarle el color, bueno, ahí cambiaron la forma de las líneas, podemos cambiar el color, hay uno negro, y yo lo voy a dejar de esta forma, como para hacer un cambio nomás. Y ahí ustedes pueden ir jugando, cambiar los colores, de hecho, si yo hago clic sobre la línea y cierro esto que es la opción de la tabla dinámica, hago clic sobre la línea, perdón, sí, sobre la línea acá, puedo ir a inicio y empezar a cambiarle. Creo que aquí voy a cambiar el color de los puntos. Fíjense, si hago algo con un contraste con celeste. Si se fijan, cambió de rojo a celeste. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ir retocando estas cosas a su gusto. Por ahora eso lo vamos a pasar por alto porque es solo darse el tiempo de ir arreglándolo visualmente en cuanto a colores y cosas. Así que lo vamos a pasar por alto y nos vamos a enfocar en el análisis y la creación. Ustedes tienen esta pestaña para explorarlo. Pero sí, aquí nosotros podemos agregar elementos al gráfico. Por ejemplo, este gráfico no tiene título, así que lo buscamos en la opción título del gráfico, y está seleccionado ninguno. Y yo quiero uno encima del gráfico. Entonces aquí está nuestro título. Si yo hago doble clic en el título, me aparecen opciones. Entonces aquí puedo cambiarle el color. eh, por ejemplo, lo vamos a dejar a un azul oscuro. No, es el color del fondo. Eh, claro, el relleno. Bueno, ahí ustedes pueden ir jugando. Le pueden poner sombra y cosas por el estilo. Yo lo voy a dejar así nomás, si se ve. Y al título del gráfico vamos a poner el mismo título que nos sugirió ChatGPT. Ingresos mensuales, pero también vamos a incorporarle que son del 2024 para que no quede nada ambiguo. Yo puedo tomarlo y moverlo también. Ahí es cosa de diseño. Nos vamos a dejar ahí nomás, no vamos a profundizar más. De hecho, ahora con esto abierto y yo hago clic sobre la barra y aquí ya puedo cambiarle el color a la línea. Por ejemplo, las líneas están automático porque eso quiere decir que si yo creo otra línea, porque aperturo más columnas en mi tabla dinámica, automáticamente se le va a asignar un color. Pero si ustedes quieren cambiarla por alguna razón, lo pueden ir cambiando acá.
Aquí sería muy poco inteligente dejarlo rojo porque la de abajo es roja, así que lo vamos a dejar en el azul que es línea. ¿Ok? Y ahí ustedes pueden ir jugando. Entonces ya tenemos nuestra primera tabla dinámica, que le pusimos el título, o sea, el nombre de la tabla dinámica, y ya creamos nuestro gráfico. Si yo copio esta tabla dinámica, o no, lo vamos a hacer de otra forma, quizá un poquito más avanzado. Ahora ya estamos viendo cosas. Esto, generalmente la gente que usa Excel no lo conoce todo lo que estamos viendo. Gran mayoría. Las personas que sí trabajan harto con él, obviamente lo van a conocer. Pero ya esto ya son cosas avanzadas. Entonces, miren, de la misma forma como nosotros fuimos a cambiar el origen de datos para agregar una nueva columna, yo me voy a meter ahí, pero solo para crear nuevas tablas dinámicas y no tenga que ir seleccionando el rango de datos a cada rato. Entonces, yo vengo acá, lo voy a hacer de nuevo, vengo a mi tabla dinámica, me voy a analizar la tabla dinámica, cambiar el origen de datos y voy a copiar esta cadena de texto. ¿Ok? Y la voy a dejar por ahí en un archivo de texto para después, si copio algo, no perderla. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Me pongo en esta misma hoja que llamamos tabla dinámica y voy a crear una nueva tabla. Entonces aprieto insertar, tabla dinámica y aquí me va a preguntar el rango porque yo no he seleccionado datos. Y en los rangos de datos voy a pegar el valor que copié desde la otra. Entonces pongo aceptar y aquí ya tengo todo nuevamente para empezar a hacer mi tabla dinámica desde cero. Entonces si nos vamos a ChatGPT, dice, bueno, es el primer ingresos mensuales, los servicios más vendidos. Si de los servicios más vendidos necesitamos utilizar la columna servicio y insertar un gráfico de barras verticales, pero en este caso es saber cuáles son los servicios con más demanda. O sea, no vamos a sumar los montos por precio, sino que vamos a contarlos. Así que voy a tomar mis servicios. Ah, ya, pero ¿cómo? Acá me dicen un gráfico de barra, pero yo, para hacerlo más versátil y ustedes vean distintos tipos de gráficos, vamos a hacer un gráfico de torta con esto. Porque lo que queremos ver básicamente es qué servicio fue más demandado. Entonces, en un gráfico de torta eso queda perfecto. Porque más abajo tenemos un gráfico de barra. Si este lo vamos a saltar, ingresos generados por profesional, porque aquí volvemos a tomar a los profesionales, pero vamos a ver el top 3. Vamos a ver cuáles son los profesionales que más ingresos hicieron dentro del año. Así que esto lo vamos a hacer con un gráfico de barra, ¿ok? Entonces ya vamos a tener un gráfico de barra, este no lo vamos a hacer, no tiene sentido, y para agregar un gráfico de torta. Así que, siguiendo con esa idea, tenemos esto, pero si se fijan, lo vamos a ver más adelante, porque eso yo ya me adelanto porque más o menos sé que una torta dividida en un 2 3 4 5 en 6 elementos no va a quedar muy claro. Y tenemos nuestra opción de agruparlo en categoría, donde tenemos menos elementos, entonces eso va a quedar mejor. Pero lo vamos a hacer para que ustedes se den cuenta, ¿ok? Porque eso yo lo sé por mi experiencia, pero la idea es que lo vayamos descubriendo juntos. Así que tenemos el servicio y vamos a hacer la cuenta de los clientes. Si se fijan, los clientes en nuestra base de datos es un texto. Entonces, la tabla dinámica, perdón, aquí la tabla dinámica detecta que tiene que contarlos porque sumarlos es imposible. ¿Ok? Entonces, si nos vamos acá en la configuración del campo de valor, tenemos varias opciones: sumar, recuento, promedio, saber el valor máximo, el mínimo y varias cosas. Así que automáticamente lo tomo como que cuente la cantidad de clientes y que nos sirve perfecto para nuestro análisis. Así que ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a insertar y vamos a agregar un gráfico de torta. ¿Ok? Este es un gráfico de torta. Si se fijan, los servicios han sido demandados de la misma forma, así visualmente. No tiene mucha diferencia. De hecho, si nos vamos acá, claro, están todos alrededor del 1000%. Ah, perdón, de las 1000 citas. Así que no va a tener mucho sentido. Y se ve claro, no está mal. Lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar nomás. Porque también teníamos la opción de tomarlo por categoría. Por categoría y sacar el servicio. Ah, y aquí se ve mejor. Ya, miren.
ahí tiene lógica, porque, claro, los servicios cada uno tuvo 1000 citas, pero la coloración y el corte de pelo es un servicio. Claro, es parte de una categoría. La depilación, esta parte, la limpieza facial, quizás esos están juntos, ya no me acuerdo. A ver, veámosla. Entonces tenemos los servicios y voy a tomar la categoría y si se fijan aquí se apertura. Lo voy a hacer al revés. La categoría y los servicios adentro. Entonces, estética tenemos depilación, limpieza facial y manicure. Tenemos tres servicios dentro de estética. Peluquería, solo coloración y corte de pelo y spa, masaje relajante. Entonces, claro, aquí nos conviene más hacerlo por el gráfico por categoría y no por servicio. Entonces yo voy a sacar servicio y me quedo con categoría. Si se fijan, esta es la gracia de hacerlo con tabla dinámica, que vamos armando nuestra tabla y nuestro gráfico va quedando de inmediato, se va creando. Entonces voy a cortar este gráfico y lo voy a llevar a mi dashboard. Y lo vamos a dejar por acá. Lo vamos a dejar más pequeño solo por el espacio. A ver si lo hago así. Ya, vamos a ver todo más pequeño, pero es porque quiero mostrar la interfaz de la tabla dinámica al lado derecho. Y bueno, y aquí tenemos todo abierto, las fórmulas y cosas así que no vamos a utilizar, pero si ustedes lo trabajan en su propio computador, lo van a ver más cerca. Aquí por temas de donde ustedes lo están viendo a través de mi pantalla, si lo hacemos más chico va a ser más fácil para ustedes visualizar el dashboard completo, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos nuestro segundo gráfico, pero también le vamos a agregar, no vamos a ir a muchos detalles de color ni nada, sino que vamos a agregar la etiqueta a los datos porque esto sí es importante saber el valor que tiene. Por ejemplo, el spa corresponde al 15% de los servicios en el año, peluquería un 33% y estética 52%. Entonces, si quisiéramos, si estamos en una crisis en nuestra empresa y decimos ya quedémonos con los servicios que más son demandados, cerramos el spa y ya eso sería un buen camino. Y luego analizaremos si la peluquería también la cerramos. Pero un 33% es un monto grande. De hecho, si lo viéramos en montos, porque aquí estamos haciendo la suma, a ver si lo vemos en el precio en millones, estamos haciendo 92 millones en el año en compras de peluquería. Bueno, en compras de servicios de peluquería. Así que pero miren, interesante. El spa es un servicio más caro, entonces también nos está dejando un margen parecido de ganancia. Con estas cantidades de precio, yo no sacaría ningún servicio, quizás lo abordaría por otro lado si es que tenemos problemas en la empresa. Así que ya, siguiendo con la creación de los dashboards. Eso es lo que nosotros tenemos que intentar deducir cuando tenemos nuestro dashboard creado. Eh, entonces ya, estamos perdón, hicimos este, servicio más vendidos, que ya sabemos que lo hicimos con el gráfico de torta. Ahora vamos a hacer el top 3 de los trabajadores. Para eso nos vamos a nuestra tabla dinámica. Yo aquí, en este archivo donde tengo los links que le envío, guardé el rango de datos para copiarlo, porque si se fijan, yo corté el gráfico y lo pegué en otra hoja. Ahí ya perdí el dato que había copiado anteriormente. Entonces lo rescato, lo vuelvo a copiar y ahora voy a ingresar nuevamente, perdón, voy a insertar nuevamente una tabla dinámica y aquí en el rango pego mi rango de datos. Entonces ya tengo una tabla dinámica nueva para empezar a crear. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer el... eh, perdón, no viste el chat. No, ya nadie hablando. Qué bueno. Vamos a hacer el top 3 de trabajadores. O sea, nos dice que tenemos que tomar los trabajadores en una gráfica de barras. Y claramente vamos a tomar el top 3. Porque aquí dice el top 3 de los trabajadores que más ingresos generan. Entonces vamos a tomarlo y vamos a hacer el top 3 de los trabajadores con más ingresos. Vamos a tomar el profesional son nuestros trabajadores. Lo tomamos como con fila. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 9 estilistas. O bueno, trabajadores, porque hay spa, ese debe ser masajista. Entonces, tenemos 9. Y vamos a sumar el precio final.
o en millones. No, lo vamos a hacer con, no en millones, en precio final. Y lo vamos a poner en valores. Y aquí me hace, son números altos. No importa, lo vamos a dejar así. Porque podríamos usar el precio en millones para ver números más chicos. Ya, ok. Está a gusto del cliente, así que vamos a dejar números chicos. Y lo que ahora es importante que ustedes sepan hacer el top 3 porque por ejemplo, si yo inserto un gráfico de columnas en forma, perdón, agrupadas, ¿no? Así, columnas, estas son barras, dice columna agrupada. Quiero ver el nombre, porque unas son gráficas, o sea, perdón, un gráfico de barras y otro gráfico de columnas. Y no me acuerdo cuándo era, dice gráfico. Ya, no importa el nombre, pero un gráfico de barra horizontal. Entonces aquí tenemos nuestros profesionales, nuestros estilistas. ¿Y qué pasa? Me lo muestra desordenado, entonces yo no sé quién hizo más de forma visual, de forma rápido, visualmente yo no puedo detectarlo. Le puedo poner la etiqueta a este gráfico e ir a leer el número y saber quién fue el que hizo más. Pero recuerden que la idea de estos gráficos es tomar decisiones rápidas, o sea que no me cueste mucho tiempo analizar la información. Y si lo ordenamos de mayor a menor, nos otorga, vamos a saber de inmediato que el que se encuentra primero es el que ha hecho más ventas. Y si quiero hacer el top 3 me fijo solo en los tres primeros y sé que ellos son los que hicieron mejores ventas. Los podría dar un bono o no sé qué querrá la gerencia con este análisis, pero ya podríamos detectarlo de forma rápida. Así que vamos a tomar voy a mover un poco el gráfico para que ustedes vean, le voy a achicar también, para que ustedes vean la tabla dinámica. Y acá yo voy a hacer clic sobre la etiqueta de fila, lo que tienen los nombres de, de los estilistas. No, primero vamos a irnos a los números, voy a hacer clic derecho y vamos a ordenarlo. Si yo quiero ordenar mi gráfico de mayor a menor, o sea que la barra con el número más alto esté arriba, yo mis datos los tengo que ordenar de menor a mayor. Es a la inversa, ¿ok? Entonces voy a hacer clic en esta opción, ordenar de menor a mayor. Y de esa forma, si se fijan, quedó 5, 36 y así sucesivamente. De esta forma, el gráfico quedó a la inversa, el mayor arriba y el menor abajo. Entonces, ya tenemos nuestro gráfico ordenado. Ahora me voy a la etiqueta de fila, que vendría siendo los nombres de nuestros estilistas. Me voy a ir a filtro y voy a seleccionar los 10 mejores. Este es el nombre de la función nomás, porque aquí, al hacer clic, un poco lento mi computador, ahí abrió, me muestra esta ventana y yo muestro, o sea, perdón, le indico que quiero ver solo los tres superiores, los tres mejores vendedores. Estilistas o trabajadores y aceptar. Entonces mi gráfico ya se centró solo en los tres mejores. Y aquí están. Y aquí sí se puede ver que el primero le saca 1 millón de diferencia al segundo y el segundo le saca 1 millón de diferencia al tercero. Recuerden que esto es el monto de los ingresos en millones. Ahora, a ver si lo ponemos en precio normal para que quede más claro. No, son muy grandes los números. Vamos a dejar en precio en millones. Aquí como desarmé la tabla, se desarmó los cambios que había hecho, pero son simples. Ordenar de menor a mayor. Y acá filtro los 10 mejores y pongo 3. Ok, entonces aquí tengo mi gráfico. Voy a cortarlo y lo voy a llevar acá. Entonces ya con esto tendríamos nuestro dashboard. Podríamos agregar más gráficos, pero ya por la hora no lo vamos a dejar hasta acá. Otra cosa que les recomiendo también es irnos en la hoja de dashboard a vista y descliquear la opción que dice línea cuadrícula, que son estos cuadritos que se ven aquí atrás. Si yo hago clic, ya no los muestra. Entonces ya podemos ver los gráficos más limpios, entre comillas. Y
Tenemos nuestro gráfico de barra, pero no sabemos cuáles son los montos que representa cada uno. Claro, lo podemos ver aquí en el eje X, pero no es tan intuitivo. Recuerden que nosotros tenemos que hacer la lectura de los datos lo más rápido posible. Entonces los vamos a agregar como etiqueta de datos en el extremo externo, porque lo podría hacer de la misma forma como se ve en el gráfico de torta, pero para no mezclar. eh, em, para no sobrecargar el gráfico, vamos a usarlo solo con el extremo externo. Eso quiere decir que afuera de la barra va a estar nuestro número. Y ahí podemos ver que Abel hizo 43 millones, Isidro hizo 42 y Elvira hizo 42. Aquí ya tenemos un dashboard bien general de nuestro negocio. Eh, y algo que se me había olvidado es que tenemos que ir poniéndole el nombre. Por ejemplo, el top 3 de nuestros trabajadores. Tenemos que ir poniéndole el nombre a nuestros gráficos. Perdona, sí, al título del gráfico y al título de la tabla dinámica. Este es el top 3, entonces nos vamos a opciones de tabla dinámica, top 3 trabajadores por ingreso, aceptar. Nos vamos al gráfico y le vamos a poner en el título el top 3 trabajadores por ingreso. Y también le vamos a poner 2024 para que quede más claro. Y acorde a lo que sale arriba. En este que eran los servicios, que nos vamos a echar GPT, ¿cuál fue el título que nos propuso? Servicios más vendidos. Ah, pero estos no son los más vendidos, es ingresos por servicio le vamos a poner, porque yo lo modifiqué un poco, ¿eh? Para intentar hacer el gráfico de barra, o sea, perdón, de torta. Cambié un poco lo que me había sugerido ChatGPT, pero hicimos ya no solo servicios más vendidos, son servicios, no, ingresos por servicio. Y en porcentaje, entonces, porcentaje de ingresos por servicios. Entonces, este va a ser nuestro título de nuestro gráfico. Y lo vamos a mover un poco para que sea. Ok, ingresos por servicio. Ahora, si se fijan, claro, estos datos, o sea, estos gráficos son dinámicos, pero lo que nos interesa es hacerlos interactivos, que la persona que reciba este archivo pueda jugar con los datos para ir sacando conclusiones. Así que, ¿cómo hacemos eso? Primero, si se fijan aquí, nosotros tenemos filtros que podemos ir haciendo, pero este filtro, si yo quito la sucursal 2, por ejemplo, y solo veo la sucursal 1, solo afecta al gráfico donde apliqué el filtro. Y eso no es interesante, porque lo interesante es que si yo aplico un filtro, impacte a todos los gráficos, porque nosotros aquí estamos viendo un panel, un dashboard o un panel de control, pero tiene que estar unificado. Si yo aplico un filtro en el panel, tiene que modificar toda la información que yo estoy viendo, porque si no, no es concordante. Por ejemplo, acá yo quito la sucursal 2, ok, pero ¿se siguen vendiendo la misma cantidad de servicios? Quizás no, porque quizás la peluquería, no, o el spa es solo parte de la sucursal 2 y aquí seguimos viendo el spa. Entonces, ahí ya no es concordante, ni si no es concordante nuestro dashboard. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vincularlos. Y por eso fue importante ponerle el nombre a nuestra base de datos. Aquí dice Hortensia, consulta. ¿Cómo se borra el gráfico donde dice cuenta de clientes y categoría? ¿Se puede? Mm, perdón. ¿Cómo se borra en el gráfico donde dice cuenta de cliente y categoría? En el gráfico dice cuenta de clientes. Ah, ok. Esto, cuenta de cliente y categoría. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Súper Hortensia que lo hayas consultado porque es parte de los pasos, pero qué bueno que lo hayas consultado porque se nota que están poniendo atención. Así que para ocultar estos botones, porque lo que vamos a hacer un panel, eh, se llama segmentación de datos, pero para que quede más claro, vamos a hacer unos botones, generar unos botones que modifiquen todo. Entonces no tiene sentido que nosotros tengamos botones independientes para cada gráfico, sino que lo vamos a hacer todo en unos globales, botones globales. Entonces, para ocultar estos botones, hacemos clic sobre el botón y hacemos clic luego en la opción ocultar todos los botones de campos en este gráfico. ¿Ok? Yo al hacer clic
Quitamos estos botones molestos y el gráfico me queda más, ganamos espacio de hecho para que se vea más grande. Así que lo vamos a hacer para todos, ocultar todos los botones en el campo de gráfico. Y tengo que ir uno por uno haciendo clic en gráfico por gráfico, a eso me refiero. Y con eso ya tenemos nuestros gráficos de forma más limpia. Ahora, claro, quizás perdimos la opción de filtrarlo, pero ahora lo vamos a solucionar. Tenemos, si hago clic sobre un gráfico y si nos vamos a la pestaña Análisis de gráficos dinámicos, aquí tenemos la opción de insertar una segmentación de datos. ¿Qué segmentación de datos? Vendría siendo un filtro, pero tenemos que seleccionar qué columna vamos a poder filtrar. Y es por eso que en la sesión anterior yo les preguntaba, o bueno, les decía que era interesante que ustedes pusieran atención que, por ejemplo, la fecha es transversal a todos los gráficos que vamos a hacer, porque tiene el contexto de que si vamos a sumar ingresos, tenemos que saber en qué rango de fecha compone esa suma. ¿Ok? Entonces, como eso, como es esa lógica que utilizamos para saber que la fecha interviene en todos los análisis que vamos a hacer, vamos a pensar en qué otra columna también nos modifica o es transversal a toda nuestra información. Por ejemplo, el cliente no es transversal a toda la información porque puede ser que el cliente se atienda solo con un trabajador, con un estilista. Entonces, si nosotros filtramos un cliente, no va a afectar nada en el resto de los... o sea, vamos a estar quitando datos sin afectar el, como el análisis transversal, porque solo vamos a estar afectando, vamos a poner este ejemplo, el cliente uno se atiende solo con Abel. Si filtramos ese cliente, vamos a estar afectando directamente a Abel, pero Isidro y Elvira van a estar no siendo afectados. Entonces, en este gráfico específico, probablemente Abel baje. Si es de un cliente premium, baje a segunda posición. Y ya no es el nuestro mejor trabajador, sino que vendría siendo el segundo. Entonces, de eso se está afectando en la data, pero de forma mal aplicado el filtro. Si hacemos el filtro por servicio, pasa lo mismo. Vamos a quitar servicios que nos van a estar ensuciando nuestro análisis porque lo vamos a estar modificando de forma imparcial, no transversal. La categoría, exactamente lo mismo, porque lo mismo es la categoría del servicio. El profesional, lo mismo. La duración, no, ni siquiera la estamos analizando. El precio, no tiene sentido filtrarlo. El estado, por ejemplo, si nosotros no hubiésemos creado nuestro precio final, filtrar el estado sí es importante, porque aquí podríamos sacar, ya, ¿qué pasa si hacemos un mecanismo para retener a todas las personas que agendan y que no cancelen? Ojalá intentar hacer que todas las reservas no sean ninguna cancelada. Entonces, ahí ya podríamos ver el escenario ideal versus el escenario con lo que realmente pasó, que, no sé, el 20% de las citas me las cancelaron. Entonces, este estado ahí tendría sentido utilizarlo. Pero para eso, todo nuestro análisis tendríamos que estar utilizando el precio CLP, el original. Porque nosotros, para evitar hacer esos filtros, creamos este campo que dice precio final. ¿Se acuerdan? Entonces, el estado sería interesante, pero nosotros lo pasamos por alto. No nos interesa esto. Quizás si después quieren replicar esto y ver eh, hacer el escenario ideal, considerando que todas las citas sí fueron realizadas y ninguna fue cancelada, ahí ya tendrían dos puntos de comparación y podrían ver este dashboard con el otro. Los días de la semana los pasamos por alto, pero no es interesante tampoco. Dice, sí, dice Karen. En el gráfico de los top 3 entre Isidro y Elvira, ambos tienen 42, según el análisis nos muestra que existe 1 millón de diferencia entre ambos. ¿Es correcto? ¿El análisis considera otras áreas? Perdón, dice, entre Isidro y Elvira. Isidro y Elvira. Ah, sí, mira, que probablemente sean los decimales. Entonces, lo que vamos a hacer para que quede más claro,
vamos a agregarle decimales. Ya, y ahí se nota más la diferencia. Bueno, uno menos. Ah, no, lo aproxima. Uno más. Y si nos vamos al dashboard, claro, Elvira tiene 41,5, 41.500.000 pesos. Isidro hizo 42.400.000 pesos. Entonces, esa es la diferencia. Sí, claro, si uno lo aproxima, el 41, o sea, si le quitamos los decimales, el 41 pasa a ser 42 y el Uribe igual. Es por eso. Ok. No, gracias a ti, Karen. Buen detalle, buen detalle, te percataste, yo lo había pasado por alto. Entonces, claro, es interesante que si vamos a utilizar números muy agrupados, se muestren los decimales porque pueden pasar esto. Ya, si uno va al detalle, puede pasar eso. ¿Por qué yo lo hice de esa forma y no utilicé el número completo? Porque si se fijan aquí el rango, hubiese sido mucho número y hubiese afectado visualmente, pero es súper valioso lo que nos comenta Karen porque lo estaba haciendo un poco inconsistente. Así que necesitábamos mostrar ese detalle y en este caso con eso ya quedó perfecto. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, estábamos viendo el tema de la segmentación. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son transversales. Sin ir más allá, ¿qué es transversal? La fecha, nosotros la sabemos, pero vamos a utilizar los meses. Y también vamos a utilizar la sucursal, porque queremos analizar qué sucursal, sí, vamos a analizar por poner un filtro más, ¿ok? Y el estado, suponiendo que no hubiésemos creado este campo donde el estado no es afectado, o sea, los montos que estamos mostrando no están siendo afectados por el estado de la cita, pero sí hubiese sido que lo afectaba, es interesante también tener este filtro. Así que yo al poner aceptar, me crea estos filtros, donde yo los puedo modificar visualmente y eso es súper interesante. Por ejemplo, al hacer clic en meses, aquí yo puedo modificar las columnas, aquí en este lado derecho. Entonces, yo quiero ver los meses de esta forma, enero, febrero, marzo, abril. Para no tener una lista hacia abajo, los veo de esta forma, en dos columnas. Enero, febrero, marzo, abril. Y así sucesivamente. La sucursal está perfecto que sea de esa parte porque el listado no es tan largo. Y el estado de la venta también es importante. Entonces, por ejemplo, si jugamos con esto, si yo selecciono enero, bueno, y yo esta segmentación de datos la creé haciendo clic sobre este gráfico, top 3 de trabajadores. Entonces, si ahora yo hago clic acá, voy a afectar solo a ese gráfico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo hago clic en enero, veo que cambiaron mis top 3 de mejores trabajadores. En enero, Mark, quien no estaba anteriormente en el resumen anual, hizo 6 millones y fue el que hizo más ventas en mi negocio. Luego aparece Fito e Isidro. Ninguno de los que está en el top 3 anual. Quizá aquí yo apreté la tecla Control y empiezo a apretar más meses y empiezo a agregarlo en el análisis. Ahora estamos analizando 3 meses, el primer trimestre del año. Y sigue Fito, sigue Mark y sigue Isidro. Miren, ellos tuvieron un desempeño súper bueno en los primeros 3 meses. Quizás nuestros candidatos, lo último, lo hicieron muy bien. Aquí aparece Abel, lo hicieron muy bien en el último periodo del tiempo. Ahí está Elvira y está Abel. Ellos dos están en el total del año completo. Entonces, con esto ya podríamos ir haciendo distintos análisis. Por ejemplo, podríamos analizar el primer trimestre, el último trimestre y así. Si yo quito los filtros, analizamos el año completo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sale información o de botones que están un poco más como apagados en el color. Eso quiere decir que no tiene datos, pero que igual la segmentación de datos lo ofrece. Ofrece la opción de seleccionarlos. Si se fijan, yo hago un clic aquí y no me muestra nada. Así que para evitar tener estas inconsistencias, bueno, inconsistencia entre comillas, pero tener elementos que filtran pero no nos muestran nada, yo hago clic sobre la segmentación de datos y me voy a configuración segmentación de datos. Y en esta parte, en estas opciones, tengo que
ocultar los elementos que no contienen datos. Y de esa forma desaparecen todos esos como botones que pueden ser molestosos. ¿Ok? Entonces aquí yo cada cosa que seleccione, sí o sí va a tener datos. ¿Ok? Ya, pero ahora, lo interesante, por ejemplo, aquí yo podría ver la sucursal. La sucursal 2 nosotros sabemos que solo la atiende un estilista. Entonces, si hacemos el top 3 del estilista que más vendió, obviamente va a ser él, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que Lucio de Mol hizo 5 millones en todo el año. No, no trabaja muy bien. Quizás es mejor llevarnos a Bell a la sucursal premium y quizás nos va mejor. Ok, entonces aquí ya podríamos filtrar. Para quitar el filtro, recuerdo, hago clic ahí y borro la selección. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que estos filtros apliquen a todos los gráficos, no solo a uno. Así que para eso hago clic sobre cualquiera de estos filtros. Bueno, tengo que ir uno por uno, pero vamos a partir primero por los meses. Me voy a la pestaña segmentación y aquí donde dice conexión de informes, seleccionamos qué tabla dinámica quieren que ustedes afecten bueno, voy a formular mejor la frase. ¿Qué tabla dinámica va a ser afectada por este filtro? ¿Ok? Así que aquí al hacer clic, nosotros seleccionamos nuestra tabla dinámica, bueno, en estricto rigor estamos seleccionando la tabla dinámica, pero nosotros sabemos que estos gráficos se crearon de ellos, entonces también van a ser afectados, están conectados. Y es por eso que nosotros nos dimos el trabajo de poder ponerle nombre a nuestras tablas dinámicas, porque si se fijan, este elemento se encuentra en la hoja tabla dinámica, que es la hoja que está acá. Y la tabla dinámica se llama porcentaje de ingresos por servicio, que vendría siendo la que genera este dashboard de torta. Lo otro es ingresos mensuales, que vendría siendo el gráfico de tendencia. Y ahí ahora las tengo todas seleccionadas, o en el caso, si ustedes están haciendo otro análisis, en las que ustedes necesiten que sean seleccionadas y apretan aceptar. De esta forma, si yo hago clic en este filtro, afecta a los tres gráficos. ¿Ok? Y eso ya lo hace interactivo. Con esto ustedes se lo envían a alguien y ya ellos pueden empezar a analizarlo. Por ejemplo, ahí tenemos los primeros 6 meses, si se fijan, de enero a junio. Y aquí podemos ver que los primeros 6 meses, Marc Valdés fue el mejor vendedor porque hizo 24 millones. Y se sigue manteniendo nuestra porcentaje o sea, nuestra tendencia de mejores servicios. A ver si analizamos una que cambie, donde la peluquería sea más alta que la estética, solo como para ver algo interesante. Miren, aquí en abril la gente está yendo al colegio y quizás se está cortando mal el pelo. Pero ahí ya son cosas que uno puede ver como más interesante que sin esto no. Miren, en verano baja la peluquería. Es interesante, ¿eh? Ahí uno puede ir jugando con esto y intentar sacar conclusiones. Ahora tenemos que hacer lo mismo para cada uno de los segmentos, así que nos vamos a conexión de informe y hacemos clic en los dos. Y bueno, otra cosa que pasé por alto, pero recuerden que nosotros íbamos poniendo el nombre a la tabla dinámica y también haciendo referencia al mismo nombre, al título, porque así para usted va a ser más fácil recordar. Por ejemplo, esta tabla dinámica hace referencia a este gráfico porque tiene el mismo título. Ingresos mensuales hace referencia a ese gráfico. Entonces, eso es para que usted no se pierda. Porque si no se dan ese trabajo, después aquí va a tener un nombre la tabla dinámica por genérico, va a decir tabla dinámica 1, y no van a saber a qué está haciendo referencia. Más encima la hoja dice tablas dinámicas, muy genérico, van a tener que estar adivinando cuál agregar y cuál no. Pero si siguen estas prácticas que hemos hecho ahora, no van a tener ningún inconveniente. Entonces con esto nosotros ya podemos jugar con todo nuestro gráfico. Lo que nos falta, por ejemplo, aquí, si se fijan, seleccionó la sucursal 2 y no hay ningún estado de reserva que haya sido cancelada, porque recuerden que el Lucio escribía solo las citas que él había hecho, que sí se habían realizado, pero igual me da la opción de seleccionar cancelada. Entonces, si la selecciono, no me va a mostrar nada porque esta combinación de datos no existe. Y para solucionar eso, recuerden que nosotros lo hicimos, pero solo para esta segmentación. Recuerden que tenemos que ir a opciones, configuración de segmentación y ocultar los elementos que no contienen datos. Tenemos que hacerlo para cada segmentación de datos.
¿Ok? Y ahora ya no se da esa inconsistencia. Si yo selecciono la sucursal 2, desaparece la otra. Entonces no me deja hacer clic. Entonces ya saco conclusiones de inmediato. Digo, ah, la sucursal 2 solo tiene estados realizados, no tiene estados cancelados. La sucursal uno tiene ambos. Aquí, si yo selecciono realizada, no va a cambiar nada porque recuerden que los montos que componen estos gráficos y ya dan como que o bien, no sé si está bien esa palabra, pero ignoran el tema em, de las reservas canceladas. ¿Ok? Entonces, la realizada va a ser nuestro conjunto completo. Por más que la seleccione, no va a cambiar. Y si selecciono cancelada, ahí claro, se me va y se muestran solo la otra. Así que chicos, eso es los gráficos interactivos. Espero que les haya quedado claro. Yo voy a guardar este archivo por si lo enviamos en algún momento. Pero ustedes con toda esta seguidilla de pasos lo pueden hacer también, así que no hay problema. Eh, y no sé si alguien tiene alguna duda, eh, pero ya con esto es un trabajo bastante valorado en cualquier empresa o en cualquier ámbito profesional. Así que dice Dorca, ¿puedo solo mostrar dónde está? ¿Puede solo mostrar dónde está la conexión? Mm, no sé a qué te refieres el menú. ¿En esta conexión te refieres? ¿Conexión de informes? Sí, hola, eso, ¿a dónde está conexión de informe? Ah, No sé a ver en ok. qué pestaña. Ok, ok, Berka, sí, no hay problema. Miren, si ustedes hacen clic sobre cualquier segmentación de datos, ustedes se van a la pestaña segmentación y aquí está la opción conexión de informes. Entonces, al hacer clic, nosotros vemos a qué gráfico o a qué tabla está conectada. ¿Ok? Ah, ya, ya, eso era, no, Ya. no había pasado a verlo, gracias. Ok, ok, Berka, no hay problema. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna duda? Sí, en esta última parte vimos muchas cosas, la verdad, y son todas avanzadas, muy difícil descubrirlas por sí solo. Así que si tienen duda es más que normal. Y si se fijan, empezamos con cosas simples, con una seguidilla de cosas simples, e hicimos un análisis bastante avanzado. Y para darnos cuenta que para sacarle provecho a ese análisis avanzado, ya tenemos que saber dónde ir a tocar cosas en Excel para poder mostrarlo y sacarle el provecho a lo que hicimos en las primeras sesiones. Así que, sin quitarles más tiempo, chicos, si tienen alguna duda, no, ya supe, no duden en escribir. Pero yo les recomiendo ahora, si tienen una duda, como ya no vamos a tener más clases, aquí está en mi LinkedIn. Si ustedes escanean este QR, les va a llevar a mi perfil de LinkedIn. Entonces ahí ustedes pueden mandarme un mensaje, cualquier cosa. ¿Ok? Em, Así que eso, chicos. Gracias a ustedes y nos vemos. Los motivo a que vengan a las clases de Power BI, porque vamos a seguir explorando este mundo del análisis de datos y también vamos a utilizar ChatGPT para que va a ser muy parecido a esto, pero para que se acostumbren a hacerlo. Ok, entonces, eh, Karen, gracias a ti, Natalia, Trinidad, Oscar, Hortensia, Dorca, Marjorie, Paulo. Qué bueno, chicos, que les haya gustado. Así que tengan una muy buena tarde, noche ya en Chile. Y nos vemos en una próxima clase. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias, Julio. Saludos, chao.